Mi acercamiento a la poesía viene desde, yo creo que desde siempre. A los 12 años recuerdo haber ido a hablar con un amigo de mi padre cuando me cuestionaba, ¿no?, el porvenir. Y le pregunté, ¿no?, y le dije que en realidad a lo que me quería dedicar era a escribir. Y él me miró y me dijo, bueno, escribe. Y lo encontré tan simple, ¿no? Entonces siempre he pensado yo que comencé a escribir a los 12 años, o por lo menos a los 12 años tuve esa certidumbre de que quería ser poeta o escritor. Pero en uno de los viajes, ¿cierto?, de regreso a Chile, encontré por ahí, mi madre me tenía guardado unos cuadernos de cuando yo tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces yo le escribía poemas. Entonces me di cuenta que yo ya escribía mucho antes, ¿no? Y probablemente una de las, aunque no creo que haya sido determinante, pero sí ejerció un influjo tremendo en mí, ¿no? Es una enfermedad que yo tuve entre los 5 y 12 años. Padecí de nefrosis. No se sabe por qué exactamente me dio esa enfermedad. Algunas personas piensan que fue por una picadura de abeja, una inyección mal puesta o un impacto emocional. Se me ocurre que fue un impacto emocional porque a los 5 años vi a mi padre colgando de una cuerda. No murió esa vez, ¿no? Y bueno, es la época de la dictadura, ¿no? Yo tenía 5 años para el golpe y eso significó que todo se derrumbara. Y comencé a ver el mundo de los adultos como un mundo triste, o un mundo lleno de nerviosismo, un mundo en blanco y negro. Era como esas películas, ¿cierto?, de la Alemania nazi, en esos televisores chicos en blanco y negro. Bueno, esa era la realidad, grisácea. 200 años. ¿Qué es un país? Un recuerdo, una calle sin salida donde juegan los niños a la pelota, la hora de 11 o una tarde de verano, un momento, el olor del pan tostado y la certeza del hogar. O una tumba donde descansan los padres que dejaron un hueco abierto. Una lápida bajo el cielo de febrero y marzo y junio, cuando se sabe la verdad. A los 12 años yo tenía leído a Neruda, ¿no? Y Neruda fue una gran influencia. Obviamente luego con el tiempo uno quiere ser una especie de parricida, ¿no?, y desconocer esa influencia, pero él estuvo ahí, y sobre todo ese parricidio surge cuando luego leo a Nicanor Parra, ¿cierto? De quien soy amigo, ¿no? Y que me ayudó mucho. En una época, ¿cierto?, yo enseñaba en una escuela, en un colegio experimental en Santiago, era profesor de secundaria, y en los recreos sufría de depresiones, así que iba, lo llamaba y él me decía, don Jecho, porque a los Jesús se les dice Jecho en Chile, véngase para acá. Yo le decía, muy bien, don Nica, ajá, y partía a ver a Nicanor Parra, ¿no? Eso cuando él vivía en La Reina. Entonces, bueno, esas son influencias, ¿cierto?, importantes. Luego fue Huidobro, ¿no?, leyendo a Huidobro. En mi adolescencia leía la poesía joven de Chile, ¿cierto?, en esa época, que eran poetas que tenían alrededor de 30 años, ¿no?, treintones, ¿no? Entre ellos, bueno, Juan Cameron, Raúl Zurita, Juan Luis Martínez, Rodrigo Lira, que ya se había suicidado, se suicidó a los 32, y bueno, y a través de Carmen Berenguer, ¿no? Fue un poco esa cercanía, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió con mi generación? De algún modo, muchos poetas partieron al exilio.
Gonzalo Millán, por ejemplo, toda la generación de la década del 60 se fue. Entonces mi generación quedó un poco huérfana, en el sentido de no tener ese diálogo con escritores que estuviesen en Chile. Pero, sin embargo, por ejemplo, Enrique Lin estaba en Chile, ¿no? Y Lin ha sido uno de los poetas que para mí son poetas señeros en mi propio desarrollo en términos de su... no su manera de... en su lucidez, esa oscura inteligencia que habita en su poesía, ¿no? Oh, gloriosa precariedad de los días de abril. Oh, mes más cruel y mortecino que desencadena la memoria. ¿Qué es un país? Los ojos profundos de una hija que nos ve partir en silencio. El hedor de una esquina a medianoche, un almacén o la avenida con sus tiendas de ropa. Hay un tocadiscos de vinilo, muebles tristes que encienden la oscuridad de un plato de sopa, reflejo fugaz en las ventanas del metro, rostros sorprendidos ante tanta celeridad. En un principio escribí una poesía urbana y en esa urbanidad yo creo que un poco la musicalidad basada en la consonante es algo cierto que me ha marcado y que tal vez tenga que ver con una influencia de la poesía norteamericana. La musicalidad en castellano, cierto, se basa, bueno, desde los españoles, ¿no? Un poco en la sonancia, cierto, vocálica. El ritmo consonántico, la literación, ¿cierto? Es un poco esa poesía, tal vez en algún momento urbana que yo escribí, ¿no? En términos de temática. Luego, lo político siempre ha estado allí, ¿no? Una conciencia social que es algo que me habita, ¿no? Incluso a pesar mío, ¿no? Desearía que no me habitara, pero me habita. Y a veces me habita de un modo doloroso. No puedo no dejar de estremecerme, ¿no? Cada vez que siento el dolor de las víctimas, ¿no? ¿Qué es un país? Postal borrosa, pasaporte, velador en desuso, amalgama de barrios y poblaciones, alcantarillas ante el ocre del ocaso, el río Lobo donde habitan las ratas de la mugre y los comentarios pícaros de mi padre ya muerto, fragancia de amigas y bellas amantes en las flores del papel mural de un hotel parejero, cervecerías frente a las plazas que evaporan el día y prenden la luz, autobuses. Al fondo se oyen los pasos apurados de mi madre trabajadora. ¿Qué son esos departamentos derrumbados como cajas de fósforos? Y los días en el péndulo de un reloj detenido frente al mar. Y luego, poco a poco ha sido un poco una suerte de poesía de viaje, una poesía de paso, ¿cierto? Una serie de experiencias, ¿no? Me he encontrado, ¿cierto?, que he estado deambulando por el mundo. No sé cómo ha ocurrido, pero está ocurriendo. Y eso va estampando de algún modo esa experiencia, se va inscribiendo en mi poesía. Luego está, yo creo, bueno, la experiencia psicodélica, ¿no? De algún modo, no sé cómo, me he ido transformando en una suerte de psiconauta, saliendo un poco de lo que fue la influencia, tal vez, el influjo, ¿no? Una experiencia muy bohemia, urbana, nocturna, donde la pichicata, como le decían
mis padres, ¿cierto? La generación de mis padres, ¿cierto? A la dama blanca, hasta el alcohol, ¿cierto? Pero de ahí poco a poco yo saliendo hacia un mundo mágico de plantas maravillosas. Entonces ha sido un poco esa experiencia psicotrópica, ¿no? Y allí autores como Michaud, por ejemplo, Artaud, han sido importantes, ¿no? Para mí. Entre las, qué sé yo, la danza del peyote, ¿cierto? He estado en Wirikuta, en México, ¿no? En Chile, ¿cierto? San Pedro, el cactus maravilloso que hace, ¿cierto?, que todo se vuelva transparente. Bueno, la bella Santa María, que la cultivo. ¿Qué es la muerte? Con la bandera no se juega y mostró el puño, dijo. Con los emblemas no se jode y sacó un cañón, hizo. Con las llaves cerró el paso y vociferó, se satisfizo. Banda de bandidos y alaracos, estafetas de uniforme y testaferros, puercos del infierno y del cielo. ¿Qué hicieron cuando quemaron a esos niños? Se encendieron barricadas, no hubo arrepentidos. Y nadie dijo nada, Pessoa, ni el vecino Soto, ni el amigo Astaburuaga, porque somos eso, un montón de apellidos desparramados desde la cubierta de un barco, aventureros sin timón, endebles bajo la noche, desarraigados con barba y mujeres oscuras portando la cruz de la masacre. Como te decía, ¿cierto? La muerte de mis padres, ¿no? Ha estado allí, mis padres murieron con 29 días de diferencia, entonces fue un impacto tremendo, ¿no? Entonces tengo varios poemas donde eso está presente, luego mi relación amor-odio con Chile, ¿cierto? Esa sensibilidad política que te decía, ¿no? Y la experiencia de la naturaleza, la experiencia de los bosques, ¿no? De los ríos, el desierto. En realidad yo creo que como temática fundamental ha sido mi propia experiencia. Yo escribo a partir de mi experiencia. Ahora, el poema como tal, yo no lo pienso, el poema aparece. Es una presencia, hoy tuve esa presencia, ¿cierto? Y no le di apariencia. Dije, bueno, después se me olvidó, ya lo perdí. Entonces son pájaros invisibles que andan dando vueltas y de repente uno los captura, y que es una de esa presencia, y le da forma. Esa es la apariencia y la forma es el poema. Entonces el poema tiene su propia forma. ¿A qué se vino? ¿A mezclarse o a esclavizar? Fronda épica en octava real. ¿Será acaso la última vez que escriba como compatriota? Déjenme crecer la cara. Rasputín enloquecido, ¿qué es un país? La madre superiora de un colegio de monjas guarda su rosario bajo la almohada. Se derrite el barquillo de chocolate en la gelatería del centro. Las montañas se deslavan como trozos de plumavit. Jinete solitario en el valle de una acuarela. ¿Qué fue de los bombarderos? Y la plaza con niños donde había una aplanadora, la bicicleta de Wilson, la paquetería, la botica, la feria de los sábados y sus verduleros. ¿Acaso hubo un guillatún que nos involucrara a todos? No sé cómo habitar de otra manera, sino como extranjero. La extranjería se ha hecho parte de mí, ¿no? Me gusta ser extranjero, forastero. Incluso ahora cuando vuelvo a Chile me siento forastero también, de algún modo, ¿no? El país cambió mucho, yo cambié mucho. Y como te decía, hay una relación amor-odio, ¿no? Más bien con la estructura social, con el tipo de sociedad que se instaló en Chile, el tipo de país
que se soñó y se construyó. No era el país que yo soñaba ni que esperaba construir. Luego de que el país se destruyera completamente, ¿cierto? Esos Hawker Hunters destruyendo el Palacio de la Moneda no son sino la expresión de la destrucción de lo que era Chile, ¿no? Después de eso quedó todo de algún modo amorfo. Yo tengo una relación de amor-odio con eso, ¿no? Porque es algo que rechazo, ¿no? Rechazo esa mesocracia dominante, ese discurso televisivo, esa prensa, ¿cierto?, farandulera, ese discurso político falso, ese neoliberalismo a ultranza, esa vida basada en el dinero. Por otro lado, amo a mi gente, a mi familia, a mis amigos, las calles, ¿cierto?, en las que yo jugué a la pelota, ¿no? Esos árboles que ya también están desapareciendo porque ahora están todas esas casas de adobe, ¿cierto?, que yo recuerdo, ahora se han destruido, son edificios, ¿no? Kai kai bilú, tren tren bilú. La serpiente de tierra da coletazos en el agua y esas viejas arrugadas cargan bolsas pesadas con sus piernas chuecas de gallinas en gallinero. ¿Qué dijo el doctor o la matrona y esa meica del sur que lee la orina? ¿Qué es un país y sus 200 años? ¿Qué son? ¿Qué se celebra? ¿Acaso la risa impostora que piensa en miles de millones? ¿Las patillas mofletudas de un libertador colorín y rechoncho? ¿El pelo chuzo del ilustre Salas? ¿O la aurora de un cura que no fue pedófilo por miedo a amar? ¿Dónde quedaron tus arroyos, álamos imponentes, lagos con la forma de cisnes de cuello negro? ¿Qué se hizo la tierra verde? Vergeles que una vez abrazaron la brisa. ¿Qué fue de las pozas azules, repletas ahora de basura y plástico? Hubo un país y un hombre culto que creyó en la fuerza de su tono metálico, y una guitarra, una sonrisa, una arpillera escrita con poesía. ¿Qué fue de todo ello? ¿Acaso un bombazo desmoronó el recuerdo? ¿Tan frágil era la melodía? ¿O los hombres de verde que no quisieron ayudar echaron tierra en la última sepultura? No te extraño, viejo amigo, solo te quiero a la distancia. Gracias. Yo creo que el principal, ¿cierto?, compromiso en ese sentido, ¿cierto?, del poeta es con el lenguaje. A través de la palabra se escarba en las ranuras de la realidad. Esa palabra busca nuevos espacios, abre el mundo simbólico, rearticula la imaginación, ¿cierto? Yo te decía, ¿cierto?, que ese país soñado que mi generación quiso y que no se construyó, porque otro tipo de imaginación se instaló, que fue la imaginación neoliberal, la imaginación de la carretera, la imaginación del mall, la imaginación de la compra y la venta de mercancías, ¿cierto? El poeta abre el corral social, abre las puertas, y eso significa hacer que la imaginación vuele. De algún modo el poeta sueña en ese proceso, ¿cierto? A partir de la liberación de la imaginación,
se produce un proceso de liberación total.